sin sobresaltos. La semana anterior, la Policía Federal. La semana pasada, la renuncia del secretario de Hacienda. Esta semana se fue tranquila. Bueno, espero que así continúe. De todas maneras, tiene que haber movimiento, tiene que haber movilidad. Si es muy plano todo, da flojera. Se requiere que haya movilidad. Esto es también signo de que se están llevando a cabo cambios. Si no se moviera nada, ni una hoja del árbol de la política, estaríamos preocupados. Pero hay movimiento, hay vientos de transformación, de cambio. Vamos a dedicar esta primera parte a preguntas y respuestas, si les parece, porque tengo yo que recibir a una comisión de legisladores de Estados Unidos y tengo que viajar a San Luis Potosí, a la gira del fin de semana. Si les parece, empezamos con esta ronda y luego le vamos a pedir a San Juana, directora de Notimex, que converse con ustedes, que haya un intercambio de puntos de vista, que les exponga qué está haciendo Notimex, que la acompañe Jesús para que también se pueda informar sobre lo que se está haciendo de integrar todo el sistema de comunicación del gobierno, del Estado mexicano, cómo va avanzando este propósito de integrar Notimex con estaciones de radio, canales de televisión que pertenecen al sector público para agruparlos y poder garantizar el derecho a la información. Ese es un buen tema y sería atender lo de Notimex y ver cómo vamos en este programa, cómo se va avanzando. Hasta hubiésemos invitado a Genaro Villamil, se nos pasó, pero tú puedes informar sobre este tema y luego Genaro ya explicar cómo se están articulando todos estos medios para que haya una mejor información, para garantizar el derecho a la información. ¿No? Por acá, empezamos. Buenos días, presidente. Preguntarle, ¿en qué consiste el plan migratorio, especialmente enfocado a niños centroamericanos? Parece que se está acelerando el proceso de retorno con ellos. Me gustaría saber su opinión sobre este tema enfocado a niños centroamericanos. Bueno, los niños migrantes tienen toda nuestra protección, es algo especial de cuidado. Si los migrantes están protegidos, apoyados, respaldados, se evita que se violen derechos humanos. Con más razón, estamos siendo cuidadosos de la atención a los niños. Hay hasta planes de UNICEF para este propósito. Si hay alguna información distinta, podría la Secretaría de Relaciones Exteriores informarles sobre lo que se está haciendo. La semana pasada también usted habló en su gira por hospitales que hacían falta médicos. Le quería preguntar si ya hay algún acuerdo con los rectores de este país para incrementar la matrícula de alumnos en todas las áreas, pero especialmente con el área médica. Gracias. Uno de los trabajos que se está haciendo para mejorar los sistemas de salud es precisamente un inventario, un censo sobre los médicos generales, especialistas que existen en el país, los médicos que tenemos en México y dónde están laborando. Desde luego, en el sistema de salud pública hay deficiencias. Eso ya lo hemos podido constatar. Estoy recorriendo los hospitales y de los aproximadamente 13, 14 hospitales que he visitado, en más de la mitad solo hay radiólogos, por ejemplo, en un turno. No hay radiólogos para la noche, para la madrugada, no hay radiólogos para los fines de semana. Y estoy hablando de hospitales del IMSS Bienestar, que son, vamos a decir, mejores. Hay otros hospitales que de plano están vacíos, que les faltan muchos médicos. Y también estoy hablando de hospitales, no de unidades médicas rurales. El hospital está ubicado, por lo general, aun cuando sea un hospital rural, en un lugar de mayor población. Puede ser una cabecera municipal. La unidad médica está ubicada en un ejido, en una ranchería, en una comunidad. Ahí tenemos más problemas. Por ejemplo, para la atención de infartos, de estos 12, 13 hospitales que he visitado, bueno, 7 en Chiapas, 1 en Nayarit, 8 y 5 en Michoacán, 13. Solo en uno se puede atender un infarto. De los 13, hay equipo para eso, que significa también un medicamento especial. No es atender en definitiva el infarto, sino es dar los primeros auxilios para trasladar al paciente a un hospital de tercer nivel y que ya pueda salir adelante. Pero solo en uno hay el equipo y la medicina para que se quite el coágulo y pueda llegar el paciente a un hospital 2, 3 horas después y salvarle la vida. Entonces, sí, necesitamos mejorar los servicios de salud. Por eso estoy haciendo esta gira, porque siempre pues se atienden más en las ciudades, en donde hay más vigilancia ciudadana, donde la gente tiene más posibilidades de quejarse, pero en las zonas pobres, aunque se quejen, nadie les hace caso. Es una desgracia lo que sucede. Por eso estamos haciendo este inventario, este censo, y vamos a ayudar, ya lo decidimos, a escuelas de medicina para tener médicos, para tener especialistas. Ese es otro saldo negativo de la política neoliberal, es que se dedicaron a rechazar a los jóvenes que querían ingresar a las universidades con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión. En el caso de medicina fue a tabla rasa. Si presentaban examen 1000, ingresaban cuando mucho 100. Entonces al final, después de 34 años, no, de 36 años de esa política, pues nos quedamos sin médicos. Y luego los médicos, muchos, pues no quieren ir a trabajar a comunidades apartadas, a hospitales rurales, porque se les paga lo mismo en la ciudad que en hospitales rurales. Entonces hay que pagarles más a los que están allá en Guadalupe, Tepeyac, Las Margaritas, Chiapas, hay que pagarles más. Y también por el ambiente de inseguridad del país, ahora que estuve en Buenavista, aparte de que faltan médicos, Buenavista, Michoacán, no llegan pacientes por la inseguridad. En otros hospitales de estos 13 están saturados, 80, 100, por ciento de ocupación en camas. Son hospitales por lo general de 40 camas y llenas y con problemas para atender pacientes.
En el caso de Buenavista, 50% de ocupación por la inseguridad. Esa es la realidad de nuestro país. Eso es lo que hicieron los neoliberales corruptos. Abandonaron al pueblo, se dedicaron a hacer jugosos negocios al amparo del poder público. Puro business. Era lo que les importaba. No, porque estamos haciendo, ahora sí que diagnóstico, y ser precisos no es, a ver, te toca más presupuesto. Es, a ver, este es un presupuesto, este es un programa especial, con este propósito. Si tienes 100 estudiantes de medicina, queremos que tengas 200 o 300. Porque además no es darle ingreso, y esto, escúchenlo bien, conservadores, escúchenlo bien, no es darle ingreso a quienes reprueban, porque lo que decían es que cómo iban a ingresar con pase automático los que no tenían buenas calificaciones. Bueno, el rechazo que se hizo no fue por no pasar el examen, la mayoría pasaba el examen. Era porque si aplicaban una prueba, un cuestionario de 120 preguntas, como no había espacio, decidían, eso si no había influyentismo. En las escuelas donde no había influyentismo, por falta de presupuesto, por falta de espacios, decían, de 120 vamos a admitir a los que contesten bien 117 preguntas, de 120. Al que contesta bien o contestaba bien 116, 115, ya no entraba. Entonces, no es que no pasaba el examen, es que no había espacios ni presupuestos, porque el propósito era alentar la educación privada, que estudiara el que tuviera para pagar colegiatura. Al final, creció la matrícula de escuelas privadas en un porcentaje mayor que la matrícula de escuelas públicas. Pero también llegó un momento en que se estancó la matrícula de escuelas privadas, porque la mayoría de los mexicanos no tiene para pagar colegiatura, por muy baratas que sean. Los obreros, los campesinos, hay quienes ganan en la Ciudad de México 5,000 pesos al mes, y para que estudie uno de sus hijos tienen que pagar 3,000 pesos mensuales. ¿De dónde? Es un gran sufrimiento de los padres, porque es lo que quieren dejarle a sus hijos y no pueden. Entonces eso no lo entendieron los tecnócratas corruptos, estos neoliberales, ni les importó. Entonces no es que entren los reprobados, que yo soy de la idea de que es preferible tener a todos en la escuela que tenerlos en la calle. Pero desde los organismos financieros internacionales dieron la orden, con las llamadas reformas estructurales, de que lo fundamental era la calidad de la enseñanza, la excelencia. Y eso lo usaron de excusa para no invertir en la educación pública. Esa política, claro que no la vamos a seguir, eso no va a continuar. Sí nos importa la calidad, pero nos importa también la cobertura, el acceso, el que la educación sea un derecho, no un privilegio. Este es un buen tema de análisis. El caso de la UNAM, de los movimientos. Durante el periodo neoliberal se condenó a quienes se oponían al cobro de cuotas y que defendían el pase automático. A ver, vamos a analizar este asunto. Por esos movimientos, hoy la UNAM es de las universidades que tiene más alumnos pobres estudiando. Y lo atribuyo al pase automático. Al que si estás en el CCH o en las prepas, tienes pase automático. Muchachos de colonias populares, que de otra manera sería muy difícil. Entonces, por el pase automático en la UNAM, como el 60% de todos los estudiantes, de alrededor de 300,000, son de familias de escasos recursos. Y en el resto de las universidades no es así. Pero voy también a destacar, la UNAM es de las mejores universidades del mundo. Se combinan las dos cosas. El acceso a todos y la calidad de la enseñanza. Pero eso fue por la defensa que se hizo, costó, y todo un desprestigio del conservadurismo hacia la UNAM, bueno, al grado de que por eso el gobierno se llenó. Eso fue también por otros motivos, de profesionales de otras escuelas, porque hubo toda una embestida en contra de la educación pública. Pero ya, cambio, sonó la campana, y ya no es lo mismo. Buenos días, presidente. Misael Zavala del Universal. Hoy en la portada del Universal traemos ya la investigación que se ha hecho por parte de la Fiscalía General y la orden de aprehensión ya contra Emilio Lozoya por parte de la misma Fiscalía, donde acusan al exdirector de Pemex de ser el autor material ya de los sobornos de Odebrecht. El mismo exdirector de Odebrecht señaló a Lozoya como el enlace de la empresa brasileña con empresarios mexicanos para hacer ya los negocios. ¿Qué información tiene acerca de esta orden de aprehensión? Y si su gobierno ordenará una investigación interna en Pemex ya con esta información que acaba de salir para dar con otros responsables de este caso. Bueno, nosotros estamos participando y ayudando a la Fiscalía. Todo lo que nos solicita se le entrega, la información. Esa es la instrucción que tienen los servidores públicos. De manera especial, el consejero jurídico y el encargado del manejo en Hacienda de todo lo relacionado con el movimiento de dinero. Inteligencia financiera. Y estamos ayudando. Hay que releer lo que dije cuando tomé posición. Primero, que no iba a haber persecución, que no era mi fuerte la venganza, que pensaba importante el poner un punto final, que esa era mi postura, no desatar la persecución a los responsables del saqueo y ver hacia adelante, porque tendríamos que ir a revisar lo que hicieron los de mero arriba para acabar con la simulación de que siempre son chivos expiatorios, los únicos que se castigaban. Y yo expresé que lo mejor era la condena al régimen neoliberal, que es sinónimo de saqueo, de robo, y que no íbamos nosotros como ejecutivo a promover denuncias. Sin embargo, también aclaré que todas las denuncias que estuvieran en curso se iban a continuar, que no íbamos nosotros a detener, a parar ninguna denuncia, que no íbamos a actuar como tapaderas, a
Además, algo muy importante, que si había punto final, era para los que habían participado en las pasadas administraciones, no para nosotros, para los que estábamos llegando a ocupar los cargos. En el caso de nosotros, ninguna contemplación. Yo voy a seguir insistiendo para que desaparezcan los fueros y que se castigue a cualquier funcionario que cometa delitos de corrupción. Esa es la postura. En el caso de Lozoya, era una investigación que venía de tiempo atrás, como en el caso también del abogado, no recuerdo su Collado, y en el caso de el señor Ancira, venían las denuncias detrás y por trabas, lentitud o por lo que fuese, no se les daba curso. Entonces, lo único que hemos hecho nosotros es remitir todo a la Fiscalía y no detener nada. Tampoco dar indicaciones, ni en un sentido ni en otro, a la Fiscalía, que actúa con autonomía para que acabemos con la corrupción. En este caso de Odebrecht, ¿su gobierno tiene información de que se esté denunciando o se denunció ya en el pasado al expresidente Enrique Peña Nieto? Y si esta denuncia continuará. No tenemos información sobre esto, pero la Fiscalía va seguramente a recoger los testimonios de los involucrados y tiene que proceder legalmente. Nosotros no tenemos ninguna denuncia, ninguna prueba, nada acerca de los expresidentes. En este caso y en otros de Odebrecht. En Odebrecht no, ni en otros casos. Y tengo una información de que alguno de los expresidentes debe impuestos. No, pero es un asunto que tiene que ver el SAT. Ya ven cómo eran tan exigentes, ¿no? En decir y de qué vive, ¿no? El opositor, AMLO, y si paga impuestos. Pues he estado al corriente, siempre manifestando mis impuestos, que por cierto, no es poco el descuento, sobre todo en lo que tiene que ver con los libros, que era de mis principales ingresos durante mucho tiempo. Entonces, ahora el SAT está evitando que haya evasión fiscal. Una de las vertientes de la corrupción en México tenía que ver mucho con la condonación de los impuestos. Se habla hasta de arreglos arriba, populares. Se creaban sistemas especiales para reducir o no pagar impuestos. Era parte de los acuerdos de la cúpula del poder. Eso ya no aplica, pero por lo que me preguntas, no tenemos nada de información. Y finalmente, si su gobierno está en comunicación con otros países para conocer el paradero de Emilio Lozoya. Eso lo tiene a su cargo la Fiscalía. Es su trabajo. Pero también nosotros no encubrimos, no protegemos a nadie. Buenos días, presidente. Marco Antonio Olvera, de Radio Latino, California. Le tengo dos preguntas. Una, el FBI está buscando a nivel mundial a Emiliano Salinas Osheli por delitos de prostitución y explotación sexual a nivel mundial a través de la secta NXIVM. Usted hace un mes, días menos, días más, omitió opinar sobre el caso. Ante la búsqueda del FBI, ¿su gobierno contribuiría a la dependencia norteamericana para la captura de este señor y así se ha llevado a la corte de Nueva York en Estados Unidos? Es un asunto de la Fiscalía. No quiero evadir la responsabilidad. Es que ya la Fiscalía es autónoma y estos asuntos le corresponden. Políticamente, yo sostengo que no debemos de meter a la familia, aunque tengamos diferencias, en este caso con el expresidente Carlos Salinas. Yo lo considero como un mal gobernante, lo he llamado y tengo sustento, tengo bases para decir que es el padre de la desigualdad moderna, Carlos Salinas, por todo lo que hicieron, de traslado de bienes de la nación, del pueblo de México a particulares. Fue como la piñata, la gran piñata. Entregaron los bancos, las empresas a sus allegados. Eso lo condeno. Pero lo de sus hijos no me meto. Porque ¿qué culpa tienen ellos? Yo creo que no debemos de meternos con la familia. Es mi punto de vista. Si cometieron un delito, la autoridad competente, pero la presidencia no debe de hacer un juicio en este sentido, porque no corresponde y sería una postura política. Y no, los hijos tienen que asumir sus responsabilidades y no meterse uno en ellos. ¿Por qué? Un hijo va a pagar por la mala fama, por la mala actuación de un padre. Además, no nos corresponde legalmente. Los hijos no, la familia no. Es un asunto de moral pública, de moral política. Y la siguiente pregunta, México recibió 7.697 millones de dólares por concepto de remesas enviados por nuestros migrantes en los Estados Unidos en el primer trimestre de este año, lo que representó un aumento de 7.1% respecto al mismo periodo del 2018, según reportes del Banco de México. Yo le pregunté unos días antes de la convención bancaria que se llevó a cabo en Acapulco en este año y a la que usted se reunió y fue allá, cuál era el tema o cuál era el asunto que le iba a plantear a los banqueros con respecto a las altas comisiones que se le cobran por enviar las remesas, que son unos excedentes estratosféricos y que, bueno, ellos trabajan mucho para enviar esas remesas, pero ¿qué está haciendo su gobierno para bajar esas remesas? Porque de algo hay que ayudarles. Sí, primero agradecerle mucho a nuestros paisanos, héroes vivientes, porque son los que más están ayudando al fortalecimiento de la economía nacional. Las remesas son la principal fuente de ingresos que tiene el país y además no solo son 35,000 millones de dólares al año, sino es un dinero que se distribuye a millones de mexicanos, reactiva la economía en las regiones. No es como otra rama de la economía, en donde puede ser que signifiquen ingresos importantes, pero hay más concentración de ganancias, de utilidades. No tiene la misma distribución el dinero que tienen las remesas. Además, pueden haber otras ramas que signifiquen ingresos, pero al mismo tiempo las empresas envían a sus matrices una parte de esos ingresos o las utilidades. El caso de las remesas es lo que permite a miles de pueblos tener circulante, que haya consumo en las tiendas, en los pueblos. Esto es Zacatecas, esto es Guanajuato, esto es Veracruz y muchos estados que viven
de estas remesas. Entonces, primero, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento a nuestros paisanos, porque se fueron expulsados porque no había oportunidades en el país, por la política económica que se impuso, y enfrentando todo, discriminación, maltrato, salen adelante y ahora están ayudando al país. ¿Qué estamos haciendo? Primero, protegerlos, ¿sí? Darle siempre su lugar, ¿sí? Son mexicanos de primera, nuestros paisanos migrantes. Siempre se les va a dar su lugar. Protegerlos ante discriminación y persecución del gobierno de Estados Unidos. Siempre los vamos a apoyar. Fortalecer los consulados, los 50 consulados que tiene México en Estados Unidos. En el caso particular de las remesas, dos cosas. Voy a seguir pidiendo que la banca baje, reduzca el cobro de comisiones de envíos de remesas. ¿Ya se los planteó, presidente? Se los planteé en la Convención Nacional Bancaria. Y cuando yo regrese, ya les voy a llevar el informe. O sea, el próximo año que me inviten, abro con eso. Es decir, estos fueron los bancos que cobraron menos. Estos son los que cobraron más. Un poco como el quién es quién en los precios de los combustibles. Porque les pedí que ayudaran en este tema. Vamos primero a hacerlo anual. Vamos a ver el resultado. Y lo otro que estamos haciendo es que el Bansefin, que ahora se convierte ya en Banco de Bienestar, ya se aprobó. Esa es una buena noticia. Ya se autorizó la creación del Banco de Bienestar. Y este banco va a tener sucursales en los pueblos más apartados. También quiero decirles que ya se creó la empresa pública para comunicar al país con Internet. Esa es otra información que les doy. Es una empresa de telecomunicaciones e Internet para todos. Hoy les damos el nombre. Es una filial de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué se ubicó esta empresa en la Comisión Federal de Electricidad? Porque se va a utilizar toda la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad. Todas las líneas. Se cuentan con líneas y con fibra óptica para comunicar por Internet el país. Entonces ya se aprobó por el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad. Y ya se está haciendo la solicitud para contar con la concesión y poder dar el servicio sin fines de lucro a todos los que viven en las comunidades más apartadas del país. Entonces, con este sistema se va a tener un mecanismo de comunicación que se va a utilizar también para el Banco de Bienestar. Se va a poner una sucursal en cada uno de los centros integradores de servicios. Yo les explicaba de que hay cerca de 300,000 localidades en el país, en una gran dispersión. Entonces, lo que estamos haciendo es ordenando y definiendo centros integradores de servicios cercanos a localidades pequeñas. Se selecciona el pueblo más grande, el que tiene mejor ubicación, para dar servicio a comunidades muy pequeñas. Entonces, son centros integradores de servicios. Calculamos más de 10,000 centros. En estos 10,000 centros va a llegar el Internet. Ahí, de acuerdo a los primeros estudios, llega el Internet por las líneas de la Comisión Federal de Electricidad y ahí va a haber una antena para comunicar un radio que llegue al resto de las comunidades. Eso por lo que tiene que ver con la comunicación. Y lo mismo, el Banco de Bienestar en estos sitios va a tener sucursales, o van a haber sucursales de este banco. En esos pueblos llegan remesas. Entonces, cuando se tenga establecido este sistema, ahí va a haber competencia para que bajen las comisiones por las remesas. Ese es el planteamiento en lo general. Quedan bancos públicos, es Banjército y Bansefi. Es lo único que dejaron. Y ya Bansefi se convierte en Banco de Bienestar. Buenos días, señor presidente. Daniel Duarte, de Pasión por los Negocios, de Política y Rock and Roll Radio, Proyecto Puente de Sonora. Presidente, usted sabe, porque ha estado permanentemente en nuestro estado, que Sonora, pues la minería es el principal sector de nuestra economía, representa el 25% más o menos del valor de lo que tiene nuestro estado como Producto Interno. Sin embargo, hemos tenido pues ya una serie de capítulos, episodios, muy en particular con una empresa que usted conoce muy bien, que se llama Grupo México. Ayer usted se refirió al derrame de los 3,000 litros de ácido sulfúrico en las aguas del Mar de Cortés, un asunto que la Semarnat dice que por lo menos de primera instancia no parece tener profundidad en términos del daño ambiental. Sin embargo, la misma Semarnat documenta por lo menos 22 incidentes relacionados precisamente con el manejo de estos materiales peligrosos que maneja el sector minero, en particular de esta empresa. En unos cuantos días, alrededor de 15 días, se van a cumplir 5 años del derrame ahí sí que fueron 40,000 metros cúbicos de metales pesados en el río Sonora. Y los habitantes de la región pues mantienen una demanda persistente de que pues se haga justicia al respecto. En alguna ocasión vine y le pregunté yo por el fideicomiso del río Sonora de 2,000 millones de pesos que se integró y donde, bueno, hubo un compromiso de parte de usted de hacer una auditoría y presentar los resultados. A la fecha no se conoce. Hubo ayer y antier una serie de manifestaciones en Hermosillo en contra del Grupo México. Hay personas que están pidiendo que incluso se le revoque la concesión a la empresa, en particular de la mina Buenavista del Cobre de Cananea. Incluso ayer, algunos de los diputados por Sonora, diputados federales, promovieron una iniciativa para incluso cambiar algo en la ley minera para que la revocación de las concesiones sea considerada cuando se cometen este tipo de fallas. Mi pregunta es, ¿cómo está viendo usted en particular toda esta situación relacionada con Grupo México? Y si existe, válgame pues el espacio para que en un momento dado haya una determinación para revocarle la concesión a la empresa. Sí, mira, estamos atendiendo este caso. Víctor Manuel Toledo tiene instrucciones de presentar todo un informe. Ya nos dio a conocer algo inicial sobre accidentes, derrames, daños causados por esta empresa, no solo en México, sino también en otros países. Tenemos que tener todos los elementos, escuchar a la empresa, dialogar y antes de tomar una medida drástica, buscar un acuerdo, porque tenemos que cuidar las fuentes de trabajo. Es un equilibrio que tenemos que procurar entre lo económico y la conservación del medio ambiente. Si el daño es mayor, si no hay
hay posibilidades de corregir los daños causados a la naturaleza, al medio ambiente, entonces sí, no hay economía que valga. Lo más importante es la naturaleza, es cuidar el medio ambiente, pero procurar que podamos tener desarrollo sin violar normas de medio ambiente, lo que se llama desarrollo sustentable. O sea, entonces lo estamos viendo de esa manera, con mucho profesionalismo. Yo les decía la vez pasada que no hay privilegios para nadie. Lo más importante es el ser humano. Nada que dañe la salud, nada que atente contra la vida, nada que signifique afectar la dignidad de las personas va a estar por encima de estos bienes, de estos preceptos que tenemos que cuidar. Nada. No hay ningún poder político por encima de la justicia en el país. Ya no son los grupos de intereses creados los que deciden. Se está dando una separación clara entre poder económico y poder político. El gobierno representa a todo el pueblo de México y su misión principal es procurar la felicidad del pueblo. Esto significa el bienestar del pueblo. Ayer hablaba yo de que no es crecer por crecer. No vamos a crecer a costa de destruir el territorio. ¿Qué les vamos a dejar a las nuevas generaciones? Entonces, es crecer sin afectar el medio ambiente y protegiendo la salud del pueblo. Y esa es la postura de la Secretaría de Medio Ambiente. Ya no es como antes de que se otorgan permisos y concesiones a diestra y siniestra sin tomar en cuenta la opinión de la gente, sin tomar en cuenta los impactos ambientales. Entonces, en eso estamos. Víctor Manuel Toledo está trabajando con ese propósito, pero no vamos a actuar de manera arbitraria, vamos a dialogar, vamos a convencer, vamos a persuadir antes de tomar decisiones más drásticas. Del fideicomiso, presidente, ¿ya se tiene algún avance o está todavía en análisis el tema? Es lo mismo. Ajá, lo mismo. Sí, Ajá. pero sí vamos a informar. Mi segunda pregunta, señor presidente, es relativa al fondo minero. Hace una semana aproximadamente la Suprema Corte emitió una resolución relativa a la controversia que promovió Chihuahua y 20 municipios, Álamos entre ellos, por parte de Sonora. Pareciera ser que se abrió una ventana a que el tema finalmente sea discutido respecto a quién tiene la razón, si presidencia con la postura que tiene o bien los que están promoviendo este juicio de amparo en específico. Me gustaría escuchar su opinión, señor presidente, al respecto de cómo está el curso de este proceso jurídico y además, también en alguna ocasión platicando aquí con usted, nos anticipó que se auditaría el ejercicio de los primeros 5 años del fondo minero y pues hemos estado esperando los resultados de ese análisis, porque estamos hablando de 12,000 millones de pesos. En el caso particular de Sonora tocan 4,200 millones de pesos que nadie supo a dónde se fueron. Gracias. Sí, pues es eso. Hay este juicio en el Poder Judicial, esta controversia. Tengo entendido que se atrajo y que va a resolver la Suprema Corte sobre este asunto. Nosotros queremos que estos recursos lleguen de manera directa a los pobladores de las zonas mineras. No queremos que pasen por los gobiernos estatales y municipales, porque en algunos casos no se ha hecho buen manejo de estos fondos, al grado que la gente que vive en las zonas mineras ni siquiera sabe que existe este fondo. Esto me consta. He estado en pueblos mineros, les he preguntado y no hay ni siquiera información sobre el uso que le han dado a los recursos. Por eso lo que queremos es que estos fondos vayan de manera directa a la gente, como se están entregando todos los beneficios, que no pasen por el gobierno. Es que lo que pasa por el gobierno, ahora menos, pero antes eran como gobiernos mágicos, todo lo desaparecían. No llegaba el apoyo, el recurso. Entonces está esa controversia, vamos a esperar lo que resulte. Estamos hablando como de 3,500 a 4,000 millones de pesos al año, ¿sí?, de estos fondos, que ayudaría muchísimo, imaginen, si este dinero desde aquí, desde la Tesorería de la Federación, se ponen los nombres de las comunidades y de las escuelas y se les reparte a todas las sociedades de padres de familia de las escuelas, de la zona minera, para que las sociedades hagan las aulas que les faltan, impermeabilicen la escuela, la pinten, que haya agua, que mejoren los baños, que compren los muebles de las escuelas donde estudian sus hijos y que la sociedad de padres de familia vigile la aplicación de esos fondos. Desde aquí se distribuyen los 3,500 millones. Directo. Esto es una garantía de que les llegó. Lo otro es mandarlo a la Secretaría de Finanzas del Estado. De ahí baja a la Tesorería del Ayuntamiento. De ahí pasa a la Secretaría o Dirección de Obra Pública del Ayuntamiento. De ahí se hace un contrato para hacer una obra en la comunidad. Y lo que llega al final es muy poquito. Si es que llega. Porque puede ser que se entregue a la Secretaría de Finanzas del Estado y de ahí se transfiere. No va a los pueblos mineros, sino a construir una avenida en la capital del Estado. Es un poco lo que sucedía con lo del llamado Seguro Popular. Se enviaba el dinero para la compra de los medicamentos, ¿sí?, y se usaba en otras cosas. Y no había medicina en los centros de salud. Ese es el tema, en todo. Y por eso la controversia. Entonces, que el Poder Judicial resuelva. Nosotros sostenemos que legalmente nos asiste la razón. 2 más. Y se van a llevar a cabo las auditorías. Se están llevando a cabo. Y otra compañera y terminamos. Ya nos quedamos para el lunes. Gracias, señor presidente. Sandra Aguilera, del Grupo Larsa Comunicaciones. Con relación a los migrantes en el estado de Baja California, nos informó el secretario de Gobierno, Francisco Rueda, que no han tenido ningún contacto con el comisionado del Gobierno federal. En este sentido, hemos tratado de hacer contacto en varias ocasiones con Horacio Duarte a través de la directora de Comunicación Social, Cristina Juárez, para tener una respuesta de la ausencia, y hemos sido ignorados por ella. Quisiéramos saber cuándo se presentará el comisionado en Tijuana y Mexicali y se pueden asignar personas de comunicación social que den respuesta a la sociedad. Gracias. Hoy, en comunicación con Horacio. Muchas ¿sí?, gracias. para que platique con ustedes. Muchas gracias. ¿Sí? Por favor, una compañera más, allá.
Buenos días, presidente. Montserrat Sánchez, de Reporte Índigo. Ya venció el plazo para designar al fiscal de Derechos Humanos en la Fiscalía General de la República, pero la Fiscalía no hizo pública la terna y hay familiares de desaparecidos que están exigiendo que no solo se les tome en cuenta, sino también conocer el perfil. No sé si usted está enterado de esto y si nos puede dar su opinión sobre... O sea, es histórico porque es el primer fiscal en Derechos Humanos. Sí, yo creo que va a quedar resuelto a más tardar la semana próxima. Ayer venció el plazo y no sé si vayan a hacer una reunión con los familiares, porque este fiscal no solo va a atender el tema de desaparecidos, de trata, de feminicidio. Esto lo está atendiendo Alejandro Encinas. Hoy mismo voy a pedirle que les informe sobre este tema. A él le tenemos encargado este asunto porque él es el que está viendo todo lo relacionado con los derechos humanos. Aunque pienso que es una designación de la Fiscalía. Pienso eso, que corresponde a la Fiscalía General. De todas maneras, nosotros lo vamos a hacer por la importancia que tiene. Ya me voy, si no llego tarde. Ahí en el SAT, a ver si es posible darlo a conocer por la cuestión de las leyes del secreto bancario, pero independientemente de si se da a conocer o no se da a conocer, lo que sí les puedo decir es que se está procediendo legalmente en contra de todos los evasores fiscales, sean quien sea, contra todos. Ya no vale la palanca, la recomendación, el influyentismo, las agarraderas. Ahora es el que todos nos portemos bien y todos a cumplir la ley. Estado de derecho, auténtico Estado de derecho, no Estado de chueco. Ya se terminan los privilegios, no hay privilegios para nadie. Ya no hay influyentes que tienen privilegios mientras la mayoría de los mexicanos son maltratados. Eso ya se terminó. Nosotros queremos que haya igualdad, que no haya estos tratos diferenciados. No somos mexicanos de primera, de segunda, de tercera. Todos tenemos los mismos derechos. Muchas gracias. Los lunes hablamos. Doy mi opinión, ¿no? Siempre digo lo que pienso. O sea, y podemos no coincidir porque todos tenemos el derecho a la manifestación y el derecho a disentir. Pero yo la considero una extraordinaria periodista y muy buena servidora pública. He dicho, ya me voy. Compañeros, muy buenos días. Darles las gracias por el interés que han mostrado en torno a la transformación que estamos haciendo en la agencia Notimex, la agencia del Estado de Noticias. Quisiera empezar primero, pues, dándoles una explicación, un panorama de lo que tenemos y después pasamos a preguntas y respuestas, si les parece. Antes que nada, quisiera decir que cómo recibimos la agencia, ¿no? Cómo fue la entrega-recepción de esa agencia que pareciera que era Vox Populi, que ahí había una mafia sindical, una mafia que antes fue un sindicato y que se convirtió en una mafia precisamente y que tenía secuestrada a la agencia. Nos encontramos con un panorama sombrío. Ciertamente había pues el peligro de que la agencia se fuera por el abismo, al borde del abismo. 50 años de historia en donde Notimex ha tenido épocas de oro y que sin embargo en los últimos sexenios se había convertido en un órgano propagandístico básicamente controlado por esta mafia. Nos encontramos antes que nada una redacción desestructurada en donde existía la figura del censor. Esta figura del censor representada en palabras prohibidas. No se podía hablar de fosas, no se podía escribir sobre desaparecidos o pues sobre actores políticos contrarios al gobierno, críticas al presidente en turno. Nosotros desaparecimos esa figura, les dejamos muy claro que había total libertad y que se había acabado la época de los boletines. Existía esta costumbre de hacer notas de boletines. Ustedes saben que ahora es otra forma de gobernar, ya ni hay boletines aquí en Presidencia tampoco. Entonces terminamos con esa costumbre y le solicitamos a la redacción recuperar los géneros periodísticos: entrevista, reportaje, crónica, investigación, la unidad de investigación, la unidad de chequeo para las fake news, que es el verificado. Y a partir de ahí iniciamos lo que llamamos una reingeniería. Nos encontramos antes, quiero decirles, una especie de guachicoleo de noticias. Es decir, esta mafia que tenía secuestrada a la agencia, pues tenía evidentemente otros negocios, entre ellos otra agencia de noticias, de la cual recibía publicidad en distintas instituciones, pagos importantes, millones. Todo eso se está, si me permiten, todo eso se está investigando ahora por la función pública. Voy a continuar y después pasamos, si me permiten, a las preguntas con mucho gusto. La publicidad que se vendía en la agencia se presentaba como noticia. No había una separación clara, deontológica, ética, periodísticamente hablando. Eso se terminó. Y el chayote estaba normalizado o aceptado en algunas secciones con algunos reporteros. Al analizar la nómina, pues descubrimos que mucha gente no iba a trabajar. Aviadores, había una lista. Y por consiguiente, después, al checar uno por uno, pues eran 330 trabajadores. Nos dimos a la tarea de investigar, de checar expediente laboral por expediente. Y ahí descubrimos la práctica del nepotismo. Esta cofradía, esta mafia, que estaba rodeada de un equipo de cercanos
cercanos de, pues, fieles al líder sindical Conrado García Velasco, pues también tenían sus familiares ahí. Estamos hablando de esposa, parejas extramaritales, hijos, hermanos, sobrinos, primos, ¿verdad? Todos en la nómina de Notimex. A partir de ahí hicimos el análisis de los perfiles, nos dimos cuenta que había muchos perfiles duplicados para cubrir plazas. Todo esto tiene que ver con que hace 14 años el sindicato eliminó la comisión mixta de empleo y solamente el líder sindical contrataba y despedía, con lo cual eso disminuyó considerablemente la calidad informativa y la calidad del trabajo, por supuesto. Y ahí nos fuimos dando cuenta que había gente pues que llevaba años sin pisar la agencia, con permisos sindicales. El primero, el líder, con 18 años de permiso, y luego el que pretendía sucederlo con 5 años de no pisar la agencia, la señora que era la exsecretaria, la secretaria de Finanzas, que no pisaba la agencia en 3 años. Y a partir de ahí, pues nos llegó en ese momento, hicimos una evaluación, hablamos con mucha gente, se dieron algunas renuncias cuando hablamos y dijimos que no cumplían con el perfil estipulado para dichas plazas, y llegó el memorándum del 3 de mayo de la austeridad republicana en términos de reducción del aparato burocrático, que tiene que ver con aproximadamente el 30% de la plantilla. Si me permiten iniciar con la primera gráfica, por favor. Y pues ahí se hizo el reajuste de personal, solamente el 27% de la plantilla, ¿verdad? Y por distintas razones. ¿Podemos seguir? Ahí está. El reajuste de personal. Bueno, hay por personal sin capacitación en plazas sustantivas, ¿verdad? Hubo también criterios de incumplimiento de la Ley Federal del Trabajo que tiene que ver con plagio de notas. Encontramos que se plagiaban las notas, lo cual es una falta grave ética al Código de Ética de Notimex. Y así, ahí está el porcentaje. Medidas de austeridad, que es el 46%. Hubo renuncias voluntarias y jubilaciones. Y, por supuesto, al inicio del cambio de administración. Por favor, podemos pasar a las siguientes. Quiero decirles que en este reajuste fueron aproximadamente 87 y 101 en total, fuera del memorándum del 3 de mayo, y que ya casi la mitad del personal liquidado ya firmó y ya se le dieron sus 2 cheques en la Junta de Conciliación y Arbitraje, el cheque de liquidación y el cheque del fondo de ahorro que manejaba el sindicato. Nos falta un 12% de los convenios firmados, ya con cita en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Hay que aclarar que la Junta ha entrado en un periodo vacacional y que muchos de ellos, de estas personas que ya firmaron y que tienen cita en la Junta, acudirán el 5 de agosto. Hay espera de convenios firmados a que la Junta no responda, y ya hay agendados y próximos a agendar. Prácticamente todos ya han aceptado su liquidación, y esa liquidación solamente un pequeño grupo es el que no está de acuerdo. Le hemos ofrecido todas las garantías y sus derechos, respetando sus derechos laborales que marca la ley, por supuesto. Algunos de ellos exigían la reinstalación, algo que no puede ser definitivamente, y seguiremos negociando, seguiremos debatiendo, analizando con ellos. Ya se han abierto las mesas de negociación y, por supuesto, si no se llega a un acuerdo, pues tienen todo el derecho a elegir esa vía legal si no están de acuerdo. Yo quiero decirles que a nadie nos gusta iniciar un proceso de reajuste de personal. Es una medida dolorosa y tiene que ver con esta austeridad que está exigiendo el gobierno y que es realmente necesaria, ¿no? Esperemos que este problema se solucione. Y yo quisiera hablar del siguiente tema. Podemos pasar sobre los clientes que tenemos: 674 nacionales, 95 internacionales, 104 institucionales, con la comparativa del año pasado y el actual, porque alguien había dicho que se estaban cancelando convenios o contratos de nuestros suscriptores. De ninguna manera, no es así. Eso es totalmente falso. Pasamos, por favor, a la siguiente. Esto es el reporte de nuestras notas y fotografías de crédito único Notimex en los periódicos metropolitanos. Ustedes pueden ver cómo ha ido creciendo nuestras notas en primera plana y nuestros fotógrafos, excelentes fotógrafos y unos grandes reporteros, equipo magnífico que tenemos, muchos de ellos sindicalizados, que se han quedado con nosotros y están contentos en esta nueva etapa de Notimex. Ahí están los periódicos nacionales metropolitanos que nos replican. Nosotros tenemos aproximadamente 500 notas al día. De esas notas, pues, recuperamos los géneros periodísticos, como les decía. Pasamos al siguiente, el comparativo de gasto en las partidas presupuestales más representativas, ¿no? Ustedes pueden ver ahí cómo ha disminuido el gasto desde que yo llegué. Yo llegué el 21 de marzo, voy a cumplir 4 meses apenas en el puesto, pero ya se nota una disminución en el presupuesto precisamente porque estamos en periodo de austeridad y lo estamos cumpliendo. La siguiente gráfica, por favor. En el tema que les decía, del tema del nepotismo, ¿no? Que ya está haciendo, es una de las investigaciones que está haciendo la Secretaría de la Función Pública. Yo desde que llegué solicité una serie de auditorías en todos los ámbitos y la verdad es que hemos tenido todo el apoyo de la Secretaría Irma Erendira Sandoval y su equipo, y que está haciendo un trabajo extraordinario. Estamos documento por documento investigando esta trama de corrupción que duró muchos años, demasiados, y que afectó seriamente a Notimex. Una trama de corrupción que se traducía, ¿podemos pasar, por favor? Que se traducía, por ejemplo, en viajes, 28 viajes de líder sindical, pues internacionales y nacionales. No sé cuál era la justificación, pero con más de alrededor de 500,000 pesos en viáticos, más aparte habría que contar los vuelos y otros gastos. Eso también lo estamos investigando. Y por supuesto, pasamos a la siguiente, por favor. Y por supuesto,
recuerdo estas componendas económicas que recibía el señor Conrado, que tenían que ver, pues, justamente con apoyos, en concepto de apoyos que se les entregaba. El líder sindical recibía aproximadamente 1,5 millones. Se suponía que era para gastos que iban destinados a los trabajadores, pero este dinero nunca llegaba a los trabajadores. Y pues realmente, desde que yo llegué, esos pagos que se le hacían pues en concepto de apoyo, pues ya nunca los exigieron. Casualmente, desde que yo llegué, nadie se acercó a pedirlos, porque seguramente sabían que nosotros teníamos la misión de terminar con la corrupción. Que esto no iba a ser una continuidad. Lo más fácil para mí hubiera sido nadar de muertito, como lo hicieron en otras administraciones, y hacer como que no pasaba nada, ¿no? Pero nosotros llegamos a hacer un cambio, es una transformación, y parece que a mucha gente todavía no le ha caído el mérito, todavía no se entera que esto ya cambió y que esto no va a ser igual, y lo estamos demostrando. En cuanto al contenido de nuestro trabajo en la agencia, hay absoluta libertad, es una nueva etapa, es una nueva Notimex. El señor presidente, cuando me ofreció este puesto, y por eso lo acepté, me ofreció libertad. Esta es una institución autónoma que tiene autonomía, su concepción constitucional es de autonomía, regida por una junta de gobierno y un consejo editorial, que ya hemos convocado a las juntas para próximamente, y esa libertad que me ofreció y que me prometió se ha cumplido totalmente. Nunca me ha hecho una llamada para darme línea, la línea es que no hay línea, y la verdad ha sido apasionante iniciar este proceso de transformación en una agencia que tiene una historia y que hemos decidido rescatar. Quisiera que a continuación vieran, por favor, un promocional que hemos hecho para que ustedes se den cuenta de lo que llevamos hecho en estos 4 meses, antes de pasar a las preguntas y respuestas. Por favor. La agencia de noticias Notimex cambió. Respondiendo a la nueva transformación social de México, la nueva Notimex se distingue como un medio plural, veraz y comprometido con el derecho a la información de todos los mexicanos. Nunca más una agencia oficialista. En la nueva Notimex no hay censura. Creemos en la pluralidad y la apertura, donde todas las voces caben y deben ser escuchadas. La libertad de expresión en la nueva Notimex se ejerce en cada nota y reportaje, gracias a un equipo de profesionales que permiten que la información se transmita de manera oportuna y confiable. Un nuevo suplemento cultural. Periodistas y colaboradores de renombre nutren el portal de Notimex, donde los contenidos informativos se enriquecen con propuestas multimedia para ofrecer un periodismo de vanguardia. Comprender al periodismo como un servicio público es prioridad para la nueva Notimex. Damos voz a organizaciones ciudadanas, defensores de derechos humanos, familiares de desaparecidos o casos de feminicidios, porque creemos que la impunidad también se combate con información. Un medio público es de los ciudadanos. Notimex es un espacio de diálogo directo donde los derechos civiles como la diversidad sexual, la equidad de género y el respeto a las minorías forman parte de nuestros contenidos, porque la libertad de expresión es de los ciudadanos. Los cambios sociales requieren debates a fondo. En la nueva Notimex ponemos los temas sobre la mesa para que la información se convierta en un agente de cambio en cuestiones que parecían ajenas al debate nacional, como el deporte, la cultura y la ciencia. En la nueva Notimex creemos que el periodismo de investigación es la vía para que la población esté más informada y pueda decidir de manera libre. Con datos, reportajes y exclusivas, damos las herramientas a los mexicanos para poder realizar una transformación social profunda. La agencia pone a su servicio Verificado Notimex para combatir las noticias falsas que afectan los valores democráticos, porque es un derecho de la ciudadanía acceder a información veraz. Una agencia de noticias al servicio de México, de sus ciudadanos, sus derechos y sus libertades. Un espacio de diálogo plural y sin censura que trabaja por los cambios necesarios para transformar al país. Establecemos una nueva narrativa periodística con carácter social, porque creemos que ciudadanos informados son ciudadanos empoderados. Esto es la nueva Notimex, al servicio de los mexicanos. Terminar diciendo que la batalla que estamos haciendo, la batalla contra la corrupción, no es un camino fácil, es un camino ciertamente complejo, pero creo que después tiene sus beneficios. Yo tengo que admitir que hubiera sido mucho más fácil seguir la corriente, como les decía, pero invito a todos, porque la batalla contra la corrupción depende de todos los ciudadanos. Invito a todos a participar en esta transformación combatiendo la corrupción desde donde están. Van a hablar mal de ustedes, van a decir mentiras, por supuesto. Puede haber manifestaciones, puede haber un rechazo inicial a este cambio. Todos los cambios de régimen así lo presentan, o los cambios importantes, las transformaciones, y para transformar evidentemente hace falta la reconciliación, y espero que todos en este gremio, nuestro gremio periodístico, un gremio noble que también requiere la autocrítica y el saneamiento en general, pues participe de esta transformación y de este cambio. Nada más y muchas gracias. Empezamos con las preguntas. Sí, cómo no, por favor. Buenos días, directora San Juana Martínez. Ramón Flores, corresponsal de Los Ángeles Press de Guadalupe Lizárraga. El 29 de marzo Notimex hizo un corte de 12 minutos de la pregunta de Guadalupe Lizárraga sobre el falso caso Wallace. Cuando Los Ángeles Press verificó la censura y así lo difundimos, recibimos sus insultos, incluso afirmando que Guadalupe Lizárraga se hacía pasar por periodista. 4 días después usted difundió la entrevista de Isabel Miranda exigiendo al presidente que le diera audiencia. El 4 de junio hizo lo mismo cuando yo intervine con una víctima de Wallace que estaba sufriendo el acoso de la directora del Altiplano. Mi pregunta es, ¿por qué usted toma decisiones en contra de las instrucciones del presidente respecto a la censura y respecto a las denuncias contra Isabel Miranda? Y ahorita le formulo la segunda pregunta. Gracias. Mire, no hay censura tal. Ese corte no lo hicimos nosotros, lo hizo la señal. Jesús también ya se los explicó, tengo entendido. Lo hizo la señal de Sepropie. Nosotros recibimos la señal como la reciben todos los medios de comunicación. No tenemos ninguna señal especial o directa desde la mañanera. Nosotros no pudimos hacer eso
O sea, eso es imposible, se lo explicamos. La señora legalmente nos llegó un requerimiento jurídico a Notimex, se lo contestamos diciendo que nosotros no hicimos ese corte. Ese corte tengo entendido que se hizo porque hubo un apagón, ¿no, Jesús, ese día? Y casualmente, pues cayó en esa pregunta. En Notimex hay absoluta libertad, como ya lo he dicho y lo he repetido. El unitema de la señora Lizárraga es la señora Wallace, me parece bien, cada quien tiene libertad de centrarse en investigaciones durante años, como es el caso de la señora Lizárraga, y nosotros le damos espacio a todos, incluido a la señora Wallace también, para que diga su verdad, o como también lo ha dicho la señora Lizárraga, su verdad, ¿verdad? Y la segunda pregunta es, Notimex es una agencia del Estado, no del gobierno, y está utilizando recursos públicos para agredir a periodistas y youtubers críticos. Eso ha generado un daño a la imagen del presidente, a quien se le responsabiliza por las agresiones suyas. ¿Qué opinión tiene al respecto, por favor? Bueno, mira, realmente no estoy de acuerdo, difiero, no creo que sean agresiones de ningún tipo. Yo antes que funcionaria soy ser humano y también tengo que defenderme. A través de las redes sociales he recibido todo tipo de amenazas, de insultos, de ofensas. Por eso decía que el camino que uno toma con compromiso social, como es el combate a la corrupción, no es popular. No te gana amigos, a veces te gana enemigos. Pero esto no es un concurso de popularidad. Nosotros venimos a hacer nuestro trabajo. Y obviamente hay un sector de la población que no le gusta, pero hay otro sector que le encanta y que yo sigo recibiendo sus mensajes de cariño, de apoyo, y pues eso me alienta para continuar, ¿no? El caso de las redes sociales, bueno, pues ustedes ya saben que yo cerré mi cuenta de Twitter, sí, mi cuenta personal. Sí, ahorita pasamos atrás. Gracias, buenos días. Sí, escucha. Primero comentarle, con todo respeto, si hay boletines del gobierno federal, hay boletines de la Presidencia de la República, no tiene nada de malo, es una forma de cumplir el artículo 6º constitucional de acceso, de derecho a la información. El régimen anterior, que era todo boletines. Bueno, a eso me refería yo. ¿Cómo usa uno los boletines como periodista? Ya es otra cosa. Quien. Quería preguntar, en esta apertura que va a haber de la agencia, ¿va a haber investigaciones tan importantes como la que le quiero contextualizar? Sí. El 11 de enero de 2015, la jornada publicó una nota que dice, sí hay crematorios en las instalaciones del ejército. Usted hizo un tuit que en respuesta a esa noticia que dice, textual, los hornos crematorios del ejército son como los de Auschwitz, los hornos crematorios donde exterminaron a 6 millones de judíos los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y dice, en estos hornos del ejército exterminan disidentes como los de Ayotzinapa. ¿Usted va a hacer una investigación para encontrar estos hornos crematorios del ejército mexicano? Bueno, ese es uno de mis tantos trabajos. Tome en cuenta que yo tengo 35 años de profesión, de carrera periodística, y he publicado, pues, ¿cuánto le gusta? 5,000, 10,000 entrevistas. Pero me refiero a que si Notimex va a hacer la investigación. Sí, pero yo estoy aquí para responder sobre el tema, preguntas, sobre el tema de mi función en Notimex como directora general. Pero con mucho gusto le puedo responder que ese trabajo que hice fue impecable y que tiene que ver con una investigación que siguió la línea de la participación, presunta participación del ejército mexicano en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Es una línea que incluso se sigue investigando hoy en día. Perfecto. La segunda pregunta muy breve. Sobre lo que comentaba el colega de agresiones y demás a periodistas. En 2001, Paco Ortiz Pinchetti fue despedido de Notimex por usar la agencia para fines personales. Creo que ahora ha ocurrido lo mismo, porque hay tweets incluso desde su cuenta personal que hablaban o hacían referencia a Notimex tras una agresión a un colega. Pero bueno, eso es, cada quien hace las cosas como puede. En esta parte ya que quiero enfocar de manera más concreta, del despido de los colegas. Tiene usted razón de que no es grato, no es agradable, cada quien sabe si hace o no el trabajo sucio, eso cada quien lo decide. Aquí mi pregunta es más en la parte empática. No es ningún trabajo sucio. Yo estoy orgullosa de estar combatiendo la corrupción. Bueno, y no es ningún trabajo sucio. No me ofenda, por favor. No lo estoy ofendiendo, es una forma de ver. Sí. Hay trabajos que uno a veces no quiere hacer, pero si me permite terminar la pregunta. Sí, cómo no. En esta parte empática de los colegas y también de un trabajo. Usted tuvo 9 años un juicio con una empresa periodística por violación de sus derechos laborales. ¿Por qué ahora, desde la posición de poder de una agencia de Estado pública, se violan los derechos laborales de los colegas? Y se lo digo porque hay N denuncias de que los han despedido sin liquidación, le están ofreciendo, si quieres 30% y si no, demándanos. Y aquí están afuera y hay cartas y usted sabe que... No nos ha llegado esa sería la pregunta. Ninguna denuncia en términos jurídicos. Pero violan los derechos, los corren, les dicen, hasta con policías le dicen, o tomas el 30% o no hay nada. ¿Es su pregunta ya? Para contestar. ¿Por qué esa violación de los derechos laborales? Gracias. ¿Me permite contestarla? Con mucho gusto. Mire, no se han violado los derechos laborales de ningún trabajador. Se ha respetado el marco jurídico, quien se han entablado negociaciones en cada caso. No podemos considerar y no podemos tratar igual a todos, porque como les decía, habría una gran diversidad también de anomalías en los términos laborales y particularmente en la nómina. No se ha violado ni se ha utilizado la fuerza pública, como se dijo en ese video que se difundió. La señora Ana Luisa Rueda era secretaria de Finanzas del sindicato y tenía 3 años de no pisar la redacción. Entró en el reajuste precisamente y cuando se le pidió, se le dijo que se terminaba la relación laboral, pues se puso a manotear y a gritar y se le pidió a un policía auxiliar. El policía auxiliar que tenemos ahora es porque recién llegamos nosotros, se robaron 5 cámaras. 5 cámaras con aproximadamente una valoración económica de $500,000 de pesos. Se interpusieron las denuncias por robo, pero no podíamos permitir que siguieran saqueando la agencia o los recursos de la agencia. Se le pidió a ese policía que la acompañara, no solamente para salvaguardar su integridad, la propia de Ana Luisa Rueda, sino la integridad del resto de la plantilla. La señora Rueda se checó su expediente, como el que se hizo en el reajuste, era redactora, pero solamente sus estudios llegaban a secundaria y evidentemente había pues una falta de eficiencia, no quiero, hay que decirlo, ¿verdad? No todos tienen esa calidad
calidad profesional porque no correspondía a los perfiles de cada puesto, como decía. Entonces, finalmente se le acompañó y eso fue todo lo que se hizo. Ese video está editado, no pasa la parte donde ella se puso agresiva también, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? ¿Me permite ir atrás y ahorita volvemos aquí? Ah, ¿ya se va? Ah, con mucho gusto. Antes de que se vaya, pásele. Perdón. Antes de que se vaya, déjenlo que pregunte, ¿eh? A ver, perdón, yo nada más quiero preguntarle, ¿cuándo logrará la agencia dejar de ser una amiba de las finanzas públicas del Estado y que produzca su propio dinero para que ya no siga, pues obviamente, sustrayendo economía de las arcas federales? Esa es una pregunta. Y la siguiente, hay acusaciones diversas por parte de la gente que fue despedida, ahí yo no puedo intervenir porque pues ahí tendrá sus derechos laborales y demás. Yo quiero preguntarle, pero sí le acusan a usted de que a su llegada a partir del 21 de marzo, como lo acaba de especificar, que se ha dedicado a contratar a sus amigos del Estado de Nuevo León, Monterrey y otros más que ya no trabajan o colaboraban en la revista Proceso. Usted dice que dentro de la agencia no hay nepotismo. Y si usted como directora tiene la posibilidad o habría la posibilidad de que abriera una competencia para que el resto de los compañeros que no tienen empleo y que cumplan con los requisitos puedan trabajar dentro de la agencia si son reporteros y si tienen años de experiencia. Ojalá. Fíjese usted, le contesto la segunda. No hemos contratado ni un reportero, ni un periodista, ni un redactor, ni un editor. ¿Por qué? Pues porque esas plazas que eran sindicalizadas, 70 plazas sindicalizadas, no las podemos ocupar, están congeladas, porque sería, en base al convenio colectivo de trabajo del sindicato, sería el sindicato nuevamente quien tendría que contratar. Y lo que estamos evitando es precisamente que influya en el tema de los recursos humanos. No se ha contratado, apenas un pequeño grupo que ha sustituido a subdirectores, plazas de confianza, y que por supuesto hay gente de Nuevo León, pero también de Tamaulipas, también de Chihuahua, de Sonora, de otras partes. No todos son mis amigos, son mis colegas, compañeros que yo respeto y compañeros que admiro. Y por supuesto tengo que hacer mi equipo, si no, ¿cómo vamos a trabajar? Entonces, la primera, sobre el presupuesto, es muy importante decir que nosotros tenemos un departamento de comercialización que estamos en plena reingeniería para incrementar nuestros productos a la venta. De hecho, estamos ya diseñando un portal nuevo. Esto es solamente la página que la hemos renovado con mucha dificultad porque había deficiencias técnicas. El presupuesto no era utilizado para lo que se destinaba y por eso hay esas fugas de presupuesto en estos casos de corrupción que se están investigando. Y en este nuevo portal pues pretendemos ofrecer servicios como video, fotografía y comprarlos a través de la página por el método de PayPal, incluso de manera individual y de distintos tamaños las fotografías. Son productos que vamos a ofrecer y que estamos en esa reingeniería. Ya el departamento de comercialización, con todos estos clientes o suscriptores que yo informé, pues tiene ya el ingreso importante de más de 40 millones de pesos. Pero queremos precisamente lograr una autosuficiencia e incrementar esos ingresos, ofreciendo un producto atractivo, un producto exclusivo en muchos casos, que se ha dado ahora con los videos inéditos que hemos transmitido sobre el traslado del Chapo a Ciudad Juárez. Y creemos que van a irse incrementando nuestros suscriptores gracias a esos nuevos productos y a que va incrementando también, aumentando la calidad periodística. Ahora sí, señorita. A usted. Buen día, Daniela Escobar. Se una pregunta. Hay 20 corresponsales en el extranjero. Ellos tienen una antigüedad de entre 8 y 35 años laborando para Notimex. Ellos acusan que entre enero y febrero recibieron un par de licitaciones para renovación de contrato para 2019, aceptaron una reducción drástica, así lo mencionan, de sus salarios con tal de mantener su empleo. Mencionan que ya los últimos meses no han recibido respuesta por parte tuya a cartas que han enviado. Ellos lo que solicitan es una mesa de negociación porque se trata, acusan de una medida unilateral y que además, en todo caso, que bueno, pues no hubiera ya como más contrato, no se les están ofreciendo indemnizaciones, ni siquiera de un porcentaje. Preguntarte si van a instalar estas mesas de negociación con ellos. Son personas que, bueno, pues están en el extranjero, no tienen la posibilidad de estar aquí manifestándose o de poder acercarse y poder ejercer un poco de presión para sus derechos laborales. Es la primera pregunta. Gracias. Gracias. Mira, el tema de los ex corresponsales, tengo que decir que no me tocó a mí. Ellos fueron rescindidos sus contratos, eran contratos de prestadores de servicio. En ese régimen estaban desde hacía 7 años. No sé cómo se hizo la transición, no de la anterior, sino de la anterior administración que pactó con ellos ese nuevo régimen. Ellos dicen que pues los obligaron prácticamente. Yo fui corresponsal muchos años también, sé lo que es estar en el extranjero y que te deje colgada, por supuesto me parece muy mal. Pero dentro de la austeridad republicana, la verdad, es difícil contar en estos momentos con corresponsales extranjeros. Eso significaría 30 millones de pesos que no tenemos en este momento y particularmente por los gastos que significaba. Ellos ganaban entre 200 y 150,000, 100,000 pesos. Algunos gastos en las oficinas llegaban a los $20,000. Estamos hablando de 400,000 pesos mensuales para sostener algunas oficinas. Realmente en este momento es imposible tener una red de corresponsales. Quisiéramos que reorganizarla y volver a tener corresponsales en el extranjero, por supuesto, porque es importante. Ahorita nos estamos centrando en la información nacional y en nuestros convenios con agencias internacionales para trabajar nuestra información internacional. Ellos demandaron, los ex corresponsales demandaron a la agencia. Están solicitando alrededor de 130 millones de pesos en liquidación. Primero demandaron, ahora piden una mesa de diálogo. Por supuesto, estamos abiertos al diálogo, pero difícilmente será la reinstalación, por ejemplo, porque a todos se les ofreció volver a México y bueno, supongo que ya tenían su vida allá y ninguno quiso volver, ¿no? De hecho, cuando recién... Sí. Entonces, en enero y febrero, ¿por qué
recibieron un par de licitaciones para renovar contrato, ya estaba la actual administración. Mira, yo llegué, no estaba la actual administración. Yo llegué el 21 de marzo. En enero y febrero estaba la administración de Alejandro Ramos, que incluso él no me entregó. Él se fue los días últimos de noviembre y dejó un encargado. Me refería a la administración del presidente López Obrador, pero entonces no van a No estaba atender yo ahí. no van a atender el caso de mesas de negociación, no va a haber instalación, no van a tener un nuevo contrato estos corresponsales en el extranjero. Pues en este momento es imposible, por los recortes y por la austeridad de la que estoy hablando. Significarían esos millones que en este momento no tenemos. Definitivamente se puede abrir las mesas de diálogo porque nosotros estamos a favor del diálogo. Cuando ya no es posible, pues tienen su derecho, ¿verdad?, libre de acudir a los tribunales con mucho gusto. Y bueno, la segunda pregunta, nada más para concluir, respecto de este tema de los compañeros a quienes conocemos, porque han estado de a pie, a quienes se nos hace hasta raro ver manifestándose aquí afuera, y quienes denuncian que pues sí, no hubo un muy buen trato a la hora de ser despedidos, pero tampoco una liquidación acorde a lo que corresponde. Preguntar, ¿esto es justo? El hecho de que no se les ofrezca una salida con dignidad como parte del gremio, ¿es justo? ¿Es parte de la libertad que te dio el presidente Andrés Manuel López Obrador? No, mira, lo repito, o sea, todo se ha hecho conforme a derecho, se ha actuado siguiendo los protocolos y la línea, ¿verdad?, de respeto a sus derechos. Es difícil, por supuesto, que son colegas y obviamente este asunto, al entrarle, como no querían haberle entrado otros directores, al entrarle al combate a la corrupción, iba a generar esto. Nosotros ya sabíamos que la situación de Notimex era compleja y aún así yo acepté, porque el reto era sanear la agencia y particularmente el tema del sindicato, que se convirtió en una mafia. Y por supuesto, pues es triste, es lamentable, pero también debo decir otra cosa, fíjate. En el gremio, y me lo decía el otro día Julio Hernández en una entrevista, en el gremio era prácticamente conocido de Vox Populi que en la agencia había malos manejos y que existía una trama de corrupción con una mafia que controlaba las contrataciones, los despidos y que ejercía el terrorismo sindical dentro. Y nadie de mis colegas dijo nada. Un tema de corrupción que es tan grave. Pero compañeros, si tenemos un poco de autocrítica entre nosotros, también tenemos que combatir esa corrupción. No podemos normalizar el chayote. Y por supuesto es muy importante, ¿no? Sí. Cualquiera de las dos, sí. Ahí está el micrófono. Muchas gracias. Buenos días, directora. Saber si no sería un poco esta contradicción de decir que va a haber mejoras en la información cuando pues, se está despidiendo personal y se está recortando secciones como Justicia y Metrópoli. No se está recortando secciones, se están haciendo una reingeniería de la redacción. Se están convirtiendo en otras secciones. Alguien publicó incluso en los periódicos que se había suspendido la sección de negocios cuando en realidad ahora se llama Economía. Entonces, evidentemente necesitamos personal porque estamos hablando de que el reajuste se llevó un 27% de nuestra plantilla, pero estamos ya en tratos, ¿verdad?, para arreglar el tema de Hacienda y los nuevos perfiles y contrataciones. No sé cuánto tardemos para ello, ¿verdad? Pero por lo pronto tenemos un gran equipo de reporteros, de editores, de redactores, gente muy comprometida que además ha sufrido estas cadenas del terrorismo sindical y que sus salarios se quedaron muy abajo y estamos luchando porque esos salarios cambien. Y para ello necesitamos presentar ante Hacienda un nuevo organigrama con una estructura nueva también de puestos y de perfiles laborales para ir incrementando los salarios, porque también no es justo que esos salarios sean tan bajos. También queremos ayudar en eso. Ahorita que menciona los salarios, entre las manifestaciones de los compañeros de afuera denuncian que había el más bajo de 6,000 pesos en comparación del suyo de 120,000. ¿A cuánto van a ascender estos salarios como usted propone? Bueno, mira, cuando yo llegué, yo cambié el salario porque quien estaba, pues ganaba más que yo. Entonces yo me adapté a la estructura de Hacienda, que tiene firmemente catalogado cada uno de los puestos. Y, no, pero el anterior ganaba esto y este es su sueldo. No, pues yo quiero ganar lo que corresponde. Y son 122, pero que se quedan en 80, 85 casi, porque es menos impuestos. No es que alguien publicó que yo ganaba más que el presidente, no es así. Entonces, los subdirectores están bien, los directores de área, pero luego ya abajo hay una gran necesidad de cambiar esos salarios. Y eso es por lo que estamos luchando desde ahorita. O sea, queremos que esos salarios sean dignos, que aumenten los salarios a los fotógrafos, a los reporteros, al eslabón más débil de la cadena, pero el más importante, ustedes lo saben, el reportero. Entonces, yo no podía llegar y automáticamente cambiar los sueldos. Los sueldos tienen que ser a través de Hacienda en una estructura perfectamente delineada que se tiene que justificar con los récords académicos profesionales de cada uno y con un nuevo perfil, ¿verdad?, para diseñar una nueva nómina digna en Notimex, que tiene que ver con el incremento de salarios, por supuesto. Sí. Sí. Sí, gracias. Gracias. Bueno, vamos con usted después. Sí, San Juana, tú has sido una mujer de calle, sabes lo importante que es para el reportero estar en la calle. Te pregunto esto porque cuando se te cuestiona por qué se despidieron a los compañeros, refieres corrupción. Hemos visto o conocemos quienes hemos estado en el reporteo a muchos de los que están afuera. Sabemos que son gente que estaba en el día a día reporteando, y no se ajusta al perfil que hablas de aviadores o que no asistía a la redacción. ¿Todos los casos de los compañeros que fueron despedidos son por corrupción? No, de hecho fue la segunda gráfica que
presenté, en donde yo explico el reajuste de personal, ¿no? Ahí lo presenté claramente, lo que tenía que ver con los perfiles que no coincidían con cada puesto. Tuvimos que revisar los expedientes laborales porque había ciertas deficiencias, tanto en redacción como en administración y finanzas, y no todos obedecen a corrupción, nunca lo he dicho, jamás, eso es falso. O sea, hay una camarilla muy pequeña de sindicalizados, pero yo tengo trabajadores maravillosos sindicalizados, gente muy capaz y muy comprometida, repito. Entonces, evidentemente, algunos corresponden también pues a esos perfiles que fuimos delimitando en el criterio de selección para hacer el reajuste de personal. Tengo un par de comentarios más. Una, se ha reprochado mucho el perfil de la gente, de tu equipo, no la gente que llegó, que tú llamas colegas. Y cuando revisamos, digamos, la información de Notimex, que hemos estado revisándola constantemente, sí notamos muchos errores, incluso de ortografía, de redacción, de sintaxis, en las cabezas, etcétera. Esto es producto de esto que llaman, que no son, digamos, no tienen el perfil idóneo periodístico para realizar el trabajo. Esto se relaciona. No, y la otra pregunta, nada más te la hago. Si me permites contestarla, porque luego se me olvida. Pero en ese caso, mira, sí debo decir que tenemos un marcaje en las 24 horas. Nos han corregido hasta comas y punto y seguido. Estamos en marcaje porque estamos en este proceso combatiendo la corrupción, porque sí estamos saneando la agencia, ¿eh? Entonces hay actores externos que no les conviene tampoco y por supuesto un sindicato que, para empezar, la oficina ya está sola, o sea, el señor ya no va, no sé por qué, pero ya no se ha presentado el líder sindical que presentó su renuncia. En el caso ha habido autogoles, fíjate, gente malintencionada que a propósito ha cometido sus errores. Entonces, digo, de verdad, compañeros, o sea, estamos aquí para ayudarnos y para echarnos la mano, ¿no? No para estar viendo cada punto y coma. Y finalmente, has referido, y sabíamos, digamos, los tejes y manejes turbios que había en torno al sindicato de Notimex. Esto ya, como tú lo refieres, viene de años atrás. Sí. La pregunta concreta es, ¿tú qué harás en contra de este sindicato corrupto? ¿Vas a presentar alguna denuncia contra Conrado? ¿Ya lo has hecho? ¿Qué se va a hacer en contra de este sindicato? Bueno, mira, se han iniciado tres investigaciones en la Secretaría de la Función Pública. El señor Conrado García tiene ya una averiguación previa por desfalco y estamos colaborando desde el primer día. Desde el primer día solicité yo misma las auditorías y, por supuesto, él presentó su renuncia hace un mes. No se la aceptamos. En términos jurídicos le dijimos que no se podía ir argumentando los artículos para que respondiera por estas acusaciones y por estas investigaciones, pero pues el señor ya no va. Entonces, no es que nosotros estemos en contra de los sindicatos, al contrario. Creo que los sindicatos son importantes para defender y para proteger los derechos laborales, pero sí estamos en contra de lo que es una mafia corrupta. Y hay que darle la oportunidad a los trabajadores de que tengan unas verdaderas elecciones libres. Mira, las elecciones, él llevaba 5 veces reelegido y las elecciones no eran libres y no eran secretas. Se votaba con el número de empleado, imagínate. Y generalmente solamente se presentaba él. Entonces, como ahora lo ha intentado su Delfín o el que pretendía sustituirlo, que también entró en el reajuste, pues era lo mismo. Esas elecciones pues son inválidas, ¿verdad? Entonces vamos a intentar ofrecer esa libertad sindical a los trabajadores dentro de nuestras posibilidades. Gracias, Sara. Buenos días. Rocío Jardines de W Radio. Quisiera hacerte 3 cuestionamientos, si me lo permites. Bueno, poco a poco. También los compañeros refieren entre las violaciones a sus derechos, además de que algunos sí, no nada más esta persona que subió el video a internet de que fue acompañada por policías, han referido que otros compañeros también fueron acompañados por autoridades para salir de las instalaciones. No se les permitió ya, se les advirtió que no podían volver a pisar las instalaciones de Notimex. Pero más allá de eso también refieren que no se les avisó, no se cumplió el contrato de que iban a ser despedidos con 15 días de anticipación, como se les indica. No fueron avisados de esto. También, ¿qué pasa con estos 100 trabajadores entonces que se están manifestando, que también dicen que pues no se les están 100, otorgando? Así es. ¿Hay 100 acá afuera? Están avisando que son una representación de 100 no, trabajadores. Nosotros bueno, nada más si me permites ya liquidamos a la mitad, no pueden ser representación de 100, están ya liquidados. Y la otra mitad está ya con la cita en conciliación. Y entonces, ¿qué está pasando con quienes están allá afuera que dicen que no están recibiendo? Pues mira, yo sugeriría, y eso es importante, que como buenos periodistas que somos, iniciemos una línea de investigación de quién es cada quien y que nos hablen sobre el sindicato, si ellos no sabían lo que estaba sucediendo. Bueno, pero entonces ya fueron liquidados, mi pregunta por ahí. Ok, también preguntarte, refieren que, pues, si bien es cierto, tienes todo el derecho de tener las personas que necesitas a tu alrededor de confianza y demás, también comentan que, pues, son selecciones que no tienen justificación. Mencionan, por ejemplo, a Constanza López en la subdirección de fotografía sin haber ejercido jamás, sin haber tomado una cámara fotográfica. También señalan a Domingo Garcilaso, quien, pues, siendo coreógrafo profesional, tiene injerencia en decisiones editoriales. También, pues, algo que preocupa y les preocupa a los trabajadores que están ahorita dentro de la agencia es no nada más a cómo trataron a los compañeros que se fueron, sino cómo están siendo tratados ellos actualmente. Algunos, no digo uno, varios nos han comentado que sí está habiendo hostigamiento, no tanto de parte tuya de manera directa, sí de los nuevos jefes, porque refieren que tienen muchos jefes y bueno, dices que no, permíteme nada más terminar. Dices que no son una agencia del Estado, sin embargo comentan que además de sus trabajos, que como tú sabes, de calle, pues estamos todo el día ocupados, que tienen que llegar a firmar tarjeta, casi checar, entrada, salida, y además de eso, tener que hacer investigaciones contra periodistas, contra políticos, incluso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque pues para poder evitar que lleven la contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nada más si puedes aclarar esa situación en primera instancia, si me permites. Me encantaría conocer tus fuentes, pero bueno, ya me imagino cuáles son tus fuentes. Lo que sí debo decir es que es absolutamente incierto, o sea, es falso. Yo me he hecho con un equipo apenas de 8 personas. No
hemos contratado, no tenemos capacidad de contratación ahorita porque estamos en un proceso de reajuste y de austeridad republicana. Esas 8 personas son personas, antes que nada, honestas, decentes, son personas que vienen con unos currículums claros. Mira, la directora editorial Rosario Manzano, nos reíamos hace rato que está por aquí, porque en algún periódico dijeron que ella era bailarina. Trabajó 25 años en la revista Proceso. Pues sí, la conocí ahí, cuando yo llegué a Notimex se acercó y me dijo, mira, a mí me gustaría, tengo estos planes y me gustaría compartir, vivir este momento histórico de transformación de la agencia de noticias y pues bienvenido sea. Nosotros vamos a abrir las contrataciones, vamos a recibir todo tipo de currículums, les vamos a dar la oportunidad de que la gente que quiera integrarse a este nuevo equipo entusiasta, apasionado del periodismo, libre, comprometido, llegue a Notimex. La verdad, lo que señalas personificando a unos y a otros no tiene razón. Y nosotros vamos a publicar los perfiles, lo hemos hecho ya, de cada una de las personas que ha llegado. No son muchas para una plantilla de 300. Entonces yo todavía estoy en la preparación, en la elaboración, en la construcción del nuevo equipo. Entonces los invitaría a todos aquellos que tengan intención, deseo de participar y de gozar, porque el periodismo hecho como debe de hacerse y la recuperación de los géneros es realmente apasionante y que se integren con nosotros. Gracias. Y nada más, para una sola situación, nada más. Al principio nos comentabas que se había encontrado pues una mafia. Quisiéramos saber, aparte de esta investigación contra Conrado del sindicato, quisiera saber si se extiende esta investigación a más personas, políticos, empresas o dependencias con la administración anterior. ¿A quiénes se extienden estas pues mira, las autoridades competentes ya están tomando cartas en el asunto. Es un caso que está en investigación ahora, pero por supuesto están implicados una serie de funcionarios, de gente, de trabajadores que estaban cercanos al líder y que formaban parte de estos beneficios, de estos privilegios de todo tipo, ¿no? Entonces, seguramente esta investigación que está haciendo por lo pronto la Secretaría de la Función Pública tendrá muchas más ramificaciones y lo iremos viendo. ¿Un número de personas? No, no tengo ni idea. Eso ya corresponde a las autoridades. ¿Verdad? Sí. Ahora voy atrás. Buenos días. Hace rato, Alberto Rodríguez de Noticias, hace rato usted mencionó que había un huachicoleo de noticias y había una agencia. Pues lo que está diciendo es que trabajadores de Notimex hacían notas que terminaban en manos de otra agencia y desde ahí se comercializaban. Así es. ¿Cuál es el nombre de esta agencia? Ahí lo publiqué, alguien lo tiene por ahí, yo creo que lo publiqué en una entrevista que me hicieron en La Jornada, el nombre completo, no traigo aquí mi celular, pero si quieres ahorita te lo doy. Lo hemos investigado también, el dinero que les daban en la Cámara de Diputados por concepto de publicidad o en el gobierno del Distrito Federal en su momento. ¿Y habrá alguna demanda contra esta empresa? Bueno, es una de las investigaciones, de las 3 investigaciones por daño patrimonial que está haciendo y por conflicto de interés que está haciendo la Secretaría de la Función Pública. Sí. Estaba ahí atrás la palabra dada a ella, ¿sí? Sí, buenos días, soy Juana Diana Benítez de Diario 24 Horas. Preguntarte si en esta, bueno, que dices que el presidente no te ha dado línea, pero entonces, si me puedes explicar cuál es el objetivo de esta sección de verificado, cuáles van a ser los criterios para revisar información y si tú te estás asumiendo como juez de los medios de comunicación para saber qué es cierto y qué no es cierto lo que se publica aquí. Una segunda pregunta sería, ¿cuál fue el objetivo de tu viaje a China? Y en tercer lugar, bueno, si bien pues el presidente siempre ha hablado de que respeta el derecho de manifestación, ¿por qué llamarles porros a los compañeros que se han manifestado? No creo que sea grato para ellos manifestarse afuera. No les llamé porros a los compañeros. Lo hiciste en una entrevista con el No, yo dije que el líder sindical entraba con sus porros al edificio. Jamás les llamé porros. No tergiversen mis palabras. Y está publicado. Yo dije que el líder sindical, y eso es cierto, y para combatir la corrupción, insisto, hace también falta valor. Porque ese señor entraba con sus porros, entraba y salía del edificio, gritando en los pisos, poniendo carteles, colocando coronas de flores funerarias en señal de amenaza de muerte. Yo nunca me he referido a mis compañeros como porros. Así que eso ante nada. Y luego, la primera me decías que era... Sobre lo de verificado. Lo de verificado. Es una pregunta importante que ha causado controversia. Yo como corresponsal recorrí Europa, Asia y tuve la oportunidad de ver otras agencias del Estado de Noticias en otros países y eran los que llevaban el tema de verificado. Creo que es un servicio público que nosotros estamos ofreciendo muy importante a la ciudadanía, a todos los mexicanos, porque las fake news, las noticias falsas, afectan, dañan la credibilidad y nuestra búsqueda de la verdad es un compromiso que estamos entregando a los ciudadanos. Y qué mejor que sea desde la agencia del Estado, es un servicio público. Hay un diseño de metodología, lo estamos perfeccionando, por supuesto, estamos recibiendo, muchas son cuestiones de bromas, recibimos también, pero casi todas las vamos atendiendo y las vamos publicando. Creo que yo los invitaría a que vean la nueva Notimex, a que participen en esta nueva era y a que nos digan cuáles son sus necesidades en términos de la certeza que necesitan para las noticias o para las informaciones. Estamos a su disposición. Lo del viaje a China, nada más, por favor, el objetivo, los gastos. ¿Cómo no? Yo mandé una carta aclaratoria para decir... sí, ok. Se llama, perdón, la agencia es Agencia Periodística de México. Así es. El viaje a China, que se ha manipulado también, fue un viaje que ya estaba programado desde antes de llegar, que ya me habían invitado. Yo llegué hasta el 21 de marzo. Entonces, a las pocas semanas tuve que ir. Es un viaje que pagó la agencia Xinhua, que no corrió a cargo del erario y que fue para acudir a un encuentro de agencias del Estado de Noticias del mundo. Así es. Las últimas dos, porque me están diciendo que ya se acabó el tiempo. Me quiero ir hacia atrás porque no hemos hecho aquel joven que está ahí.
Hola. Sí. Usted le quiere endilgar al presidente López Obrador el despido de varios trabajadores y ganaba entre 6,000 y 20,000 pesos, ¿no? Según tabulador, mayor sueldo 20,000. Quisiera que precisara cuánto ganaba el anterior director. Usted gana 122,000 y si le parece eso justo en una etapa de austeridad. Esa es mi primera pregunta. Bueno, es un sueldo que yo no me puse. Es un sueldo que pertenece al tabulador de Hacienda. Si yo hubiera preferido, me hubiera ido con el otro sueldo. La verdad es que el sueldo estaba entre 145, 150. Me dicen que había otros beneficios. Pero como a mí ya no me interesó eso, no sé cuánto era en total. El despido de los trabajadores es muy grave por las denuncias y por la manera en la que se les ha aplicado. Pero más que eso, lo que se critica de ustedes es que ha convertido a Notimex en una agencia de asedio a los críticos del presidente. ¿Esto se lo pidió López Obrador o usted, que era tan independiente antes, ahora ha decidido... ¿Me puede dar algún ejemplo del asedio? Por ejemplo, entrevistar al enemigo del periodista Carlos Domínguez para que hablara mal de él. Por ejemplo, hacer esta investigación sobre los supuestos becarios. Pero usted me pide que permítame terminar. Esta investigación sobre los becarios del FONCA, que finalmente no era ilegal. Tenía que haber investigado en todo caso al jurado, a las autoridades, a Consuelo Sáizar, a los anteriores, pero usted no lo hizo, usted se fue sobre los críticos. Esos son ejemplos. ¿Es una posición suya o es una decisión del presidente López Obrador? Se lo pregunto porque usted retoma este discurso de austeridad, las mismas frases del presidente, entonces me parece que tendría que deslindarse de eso. Y tengo una pregunta adicional. Pues si quieres hablar. No, espero que responda, por favor. ¿De qué, perdón? Ahorita si quieres te muestro el expediente. El caso es eso que dices del asedio, pues me parece falso totalmente. Nosotros no asediamos a nadie. Hemos entrevistado a todos los críticos del gobierno de los distintos partidos. La verdad, ahí está la lista, cuando quieras acudir a ella con todo gusto. El tema de Carlos Domínguez, nosotros entrevistamos a los familiares de los presos, periodistas presos, que son periodistas que están siendo acusados por este asesinato y que ellos argumentan que son inocentes. Primero publicamos la versión de Carlos Domínguez porque él estuvo en la mañanera y lo publicamos. Después le dimos un derecho de réplica a continuación, derecho de réplica que todavía está en la página. Ustedes van a ir a la página y ahí hay palabras de lector, derecho de réplica. Y en ese derecho de réplica está todavía, lleva 2 meses ahí el derecho de réplica. Pero, disculpa, el equilibrio informativo tiene que ver con entrevistar a las dos partes. Eso es básico. ¿De qué periódico eres, perdón? De Reforma. De Reforma. Entonces, el equilibrio informativo tiene que estar ahí. Así es, y lo publicamos. Y lo publicamos. Ajá. Ahí está. ¿De qué cobra? ¿Quién? Ahí está, mira. Es Raimundo Ramos, que también es periodista. Ahí está, si quieres hablarlo con él. Bueno, mi otra pregunta es... Él dice que es falso eso. La tercera pregunta. Sí, la última pregunta es, usted se monta en este discurso de anticorrupción, igual que el presidente, aunque ambos nombran a funcionarios ineptos. No ha respondido el caso de Constanza López, que no tiene ningún doctorado, dice que lo está haciendo, pero no tiene ninguna experiencia, salvo haber trabajado en un portal o revista de Jalapa. Esa es una especie de corrupción. El asunto de Domingo, el coreógrafo, usted, a pesar de eso, los nombró y les dio salarios de 60,000. ¿Es corrupción para usted o no es corrupción? Eso no es, pero ¿cómo va a ser corrupción? Corrupción es el chayote que muchos de los periodistas, algunos de los periodistas reciben. Eso sí que es corrupción. Y sin embargo está normalizado. Me refiero a que usted los nombres sin que tengan el perfil. No, el perfil lo tienen para cada puesto. Ahora, eso yo ya lo he explicado. Si tú consideras que es corrupción y que puedes acudir también a otras instancias. Yo ya di mi explicación. Te agradezco. La última pregunta, porque nos están diciendo que nos tenemos que ir. Sí, cualquiera. Sí. Multimedios, ya nos dio más o menos un panorama general de cuáles fueron los criterios para, digamos, este recorte, pero quizá para que quede un poquito más claro y precisar, en el caso de los compañeros que han sido despedidos y por el contexto que usted dio, los estaría entonces acusando de recibir chayo y por eso es que los está despidiendo y hay pruebas. Y otra cosa, durante las manifestaciones que se han dado por excompañeros de Notimex, también se ha dicho que se le han violado sus derechos laborales, entre ellos, pues que no han tenido derecho a vacaciones. A ver si esto es cierto o no. Y mi tercera pregunta, ¿todo esto que se está dando es porque la intención es desaparecer a la agencia? Gracias. Sí, mira, ya contesté sobre el tema de las manifestaciones. Creo que ellos están en su derecho de seguirse manifestando. Si piensan que se han violado sus derechos, también tienen el camino jurídico, por supuesto. Y la primera, ¿cuál era? Si usted los está entonces acusando de chayotero, porque esto me parece muy grave por todo el contexto que usted está dando. No, bueno, ¿cuál fue el criterio para despedirlos? Yo creo que es importante, y lo empecé diciendo, que es necesaria una autocrítica de nuestro gremio. Y esa autocrítica incluye la investigación del Chayo, por supuesto. Y esa parte de la investigación que nosotros hicimos, pues definitivamente no estoy diciendo que todo sea. ¿Cuál fue el criterio entonces para despedir a estos compañeros? Porque muchos de ellos nosotros nos los encontramos bajo el rayo del sol, en la lluvia, en las manifestaciones. ¿Cuál fue el criterio para que corrieran a estas personas? Pues ya lo expliqué en esta gráfica. Nosotros ¿Ellos no cumplían con el perfil? Algunos no, otros se utilizó otro criterio que ya expliqué detalladamente. Y por supuesto, cuando hablas de las manifestaciones y dices como si fueran 100 personas, son entre 8, 10, 12 personas de las inconformes, que nosotros tienen derecho. Por lo menos unas 40, 50, yo creo que también eso es manifestación, a lo largo de todas las manifestaciones. Yo he visto incluso fotografías con 4 personas y con carteles, pero tienen su derecho, están en su derecho de manifestarse, por supuesto. Y la tercera no va a desaparecer Notimex, al contrario,
estamos transformándola, están haciendo una nueva agencia y esa nueva agencia tiene retos y esos retos somos los que estamos tomando para ofrecerle y garantizar a los mexicanos el derecho a la información, que esa es nuestra misión principal. Y nada más y muchas gracias. Por último, nada más preguntarle, con esa actitud que usted está tomando, ¿cree que sea acorde a la cuarta transformación que encabeza el presidente, esa actitud que no solamente está tomando con los medios de comunicación? No, al contrario, estoy tomando una actitud de reconciliación y de transformación. He dicho que para transformar necesitamos reconciliarnos. Despedir a los compañeros de la forma en la que se hizo es una cuarta transformación, es la forma de una cuarta transformación. Pues mira, estamos en ese proceso y lo hemos concluido. La verdad, la gente se me acerca, me abraza dentro de la agencia. Hay gente muy feliz, me dan las gracias, están verdaderamente contentos. Por primera vez estamos en paz. Nada más. Muchísimas gracias. Me está diciendo que tú quieres. Sí. Bueno, eso es lo que afirma y dejó escrito la anterior administración, ¿verdad? Como te digo, no me tocó a mí lo de los ex corresponsales. Pero estamos abiertos al diálogo, por supuesto. ¿Vale? Amor y paz para todos, compañeros. Muchas gracias. Ramírez.